Grabo por las dudas, por los que falten o por si quieren repasar después lo que podamos hablar ahora. Recuerden que si se corta, se puede usar el mismo link para entrar. Bien. Me preocupa igual que se haya quedado uno afuera. Si pueden avisar, pues yo lo copié en Facebook, pero no sé por qué. Hay dos más. Ah, ahí están. Ahí están, lean lo que estaba en la anterior. Bien. Ahí está. Sí, no se me escuchaba recién, ¿no? Bueno. Somos unos cuantos, creo que ya estamos. Los que estaban antes están acá. Ahí veo a Joaquín, que estaba en la otra. Bueno, empiezo aclarando algo que me preguntaron, me estuvieron preguntando anoche, respecto de si puede ser una película, la sinopsis, digamos, para el segundo parcial. No, no, tiene que ser algo inventado, eso lo hablamos desde la primera clase, pero también en la última, o sea, desde la primera cuatrimestre hasta la anterior, que, tiene que quedar claro que es un argumento inventado totalmente por ustedes, no una película realmente existente. Eso era las películas son para practicar, y le dimos cuatro películas más el piloto de serie, con eso se puede practicar. Y en realidad se puede practicar con cualquier película que vean, por supuesto, pero no, la sinopsis no es de una película real, sino de algo que tienen que inventar completamente ustedes, y por supuesto no usar inteligencia artificial porque queda feo y además se nota enseguida y se puede chequear, ¿sí? Así que no se arriesguen a hacer esas cosas, escriban lo que puedan, pero es preferible intentarlo y no copiarlo, por eso tienen que explicarlo aparte, y la explicación difícilmente vaya a salir de la inteligencia artificial porque no tiene nada que ver con lo que trabajamos nosotros y no está en esas posibilidades todavía. Nosotros lo intentamos, lo hacemos habitualmente para ver qué es lo que sale, y bueno, no sale lo que nosotros necesitamos y pedimos, así que se nota mucho la diferencia. Sí, así que por favor no se arriesguen con eso, hagan lo que puedan, ¿sí? Todavía tienen una semana más. Yo me fijé anoche, no había ninguno subido, así que, bueno, no sé, una pregunta entonces al respecto, una pregunta sobre el trabajo, sobre el parcial. Recuerda que tienen para entregarlo hasta el jueves, que es 7 de noviembre ya, a última hora, como siempre. Y bueno, después tendrán las correcciones, si son necesarias, y después veremos las correcciones lo antes posible, y después veremos una fecha para redondear las notas, que estuvimos pensando en principio para el 21, si hay tiempo, si tienen una semana libre para poder hacer el recuperatorio, presentarlo el 21, porque por las dudas que el 28 haya algún problema por ser la última clase. Así que por ahora estamos así. 7 entregan, corregimos, devolvemos lo antes posible, y los que tengan que rehacerlo, bueno, lo traerán el día 21, y ahí ya quizás puedan saber la nota. Si no llegamos al 21, intentaremos hacerlo el 28, con el riesgo de que ese día no haya clase por alguna razón
y entonces, bueno, nos quedamos medio colgados de las notas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, no, profe. Bueno, pero sería bueno aprovechar para hacer alguna pregunta. Como ninguno entregó, me llamó la atención. En realidad habían entregado dos personas que después me pidieron la posibilidad de volver a subirlo y ahora ya no están en el campus. No, no están corregidos, no estaban corregidos ni nada, pero me habían dicho si lo podían volver a entregar y ya no están en el campus. Le dije que sí, por supuesto, porque todavía tienen la fecha abierta hasta el 7, así que no había problema. Se apuraron un poquito al entregarlo y se dieron cuenta de que faltaban cosas, pero yo no llegué a verlo. Así que, bueno, eso quedó pendiente. Si hay un micrófono abierto, si no hacen preguntas, ahí está, yo lo cerré. No es que me moleste en particular, pero por ahí dicen alguna cosa inconveniente y no, nunca, es mejor que los demás no se enteren tampoco. Eh, bueno, entonces recuerden que tienen que hacer la sinopsis sobre una idea propia, dividida en tres partes, que son los tres actos que hemos visto varias veces. En realidad hicimos un resumen en la primera clase, pero después lo vimos concretamente a partir del primer parcial. Nos empezamos a dedicar a la estructura dramática en tres actos divididos por dos puntos de giro. Eso es lo que tienen que hacer como primera parte del parcial. Solamente el relato de esa película que justamente no tiene en realidad prevista una duración. Puede ser breve, puede ser larga, eso no influye porque no se puede calcular exactamente a partir de la sinopsis y además porque justamente no van a hacer el guión correspondiente, entonces no hace falta calcularlo como para 8 páginas, 10 páginas, 12 páginas, o sea, minutos, más o menos aproximadamente. En esos rangos no suele coincidir tanto, pero más o menos sí, ya tiende a coincidir la cantidad de páginas con la cantidad de minutos, pero no en la sinopsis, así que la sinopsis se trabajaba más o menos a ciegas, porque hace falta mucha práctica para saber cuántas páginas de guión puede dar una sinopsis. Entonces, bueno, se trabajaba en función de un guión que sí después iba a tener 10 páginas aproximadamente, u 8 con una proporción determinada que tenían que trabajar como último parcial. Bueno, eso no lo podemos hacer porque no llegamos, no dan los tiempos y entonces solamente van a hacer la sinopsis, pero por supuesto manteniendo la proporción de los tres actos, que se supone que son más o menos, es más o menos una proporción de 30-40-30, y eso implica básicamente que el desarrollo tiene que ser lo más largo. ¿Sí? Ese es uno de los problemas que aparece habitualmente en la sinopsis. Por eso se lo digo de entrada, como para, si lo pueden solucionar de entrada, mejor, porque si no, van a tener que pensar después para el recuperatorio un desarrollo más largo, es decir, donde pasen más cosas. Y eso, bueno, mejor solucionarlo de entrada que tener que pensarlo después, porque si no después, bueno, puede quedar como una especie de injerto no sé, como de relleno de cosas que pensaron para hacerlo más largo. Entonces es mejor ir pensándolo de entrada. El planteo puede quedar a veces un poco más largo que el desenlace escrito, pero simplemente porque a veces incluye explicaciones sobre los personajes, sobre cosas que le pasan, etcétera. Entonces,
que le pasan en general, digo, ¿no? Internamente, el carácter del personaje o su manera de vestir, cosas que pueden hacer que el planteo sea un poco más largo respecto del desenlace, si no un 30%, igual que el desenlace de escritura, sino quizás un poquito más largo. Eso no es problema en principio si tienen esta característica, evidentemente. Cosa que en el desenlace no aparece porque son hechos nada más. Son acciones que van a suceder. Entonces, obviamente puede haber cierta diferencia. No se puede forzar eso en una sinopsis. Ya después, en el guión, si existiera, sí, por supuesto, hay que mantener la proporción porque en el guión no hay explicaciones, no hay cosas que tengan que ver con cuestiones emocionales o cosas que pasaron antes, eso no aparece salvo en forma de flashback, por supuesto, o en un diálogo. Pero el guión tiende a compensarse y si, como dijimos la otra vez, si el guión tuviera 10 páginas, más o menos mantendrían la proporción de 3 4 y 3 páginas aproximadamente. Nunca es tan exacto tampoco, pero insisto, en el desarrollo es donde tienen que pasar la mayoría de las cosas. Una vez que hacen el planteo, tienen que pensar un punto de giro que lleve justamente al desarrollo. En el desarrollo van a pasar un montón de cosas hasta que pasa algo clave, un hecho muy importante, que es el segundo punto de giro y que es lo que reenvía al desenlace, lo que permite que efectivamente la película vaya a terminar y no continúe indefinidamente o no termine en el desarrollo, digamos, termine bruscamente en el desarrollo. Eso sería incorrecto, quiere decir que tiene que haber un punto de giro anterior o está mal hecho el desarrollo. Eso puede pasar que no coloquen bien un punto de giro, entonces eso también es un problema. Por eso yo les había sugerido el otro día como una posibilidad para trabajar, pero eso cada uno lo elige a su manera, a tratar de hacer primero una especie de estructura antes de ponerse a escribir, digamos, la sinopsis de corrido, ¿sí? Hacer una especie de estructura que sea eso, simplemente, bueno, en el planteo pongo tal cosa, el punto de giro es tal cosa, en el desarrollo van a pasar más o menos tales cosas hasta el segundo punto de giro y después el desenlace, ¿sí? Y esa esquemita después lo rellenan, ¿sí? Lo rellenan todo lo largo que necesiten y lo pueden entregar. Dijimos que en una carilla eso puede resolverse, o si necesitan más de una carilla, de una página, lo pueden hacer. No hay un largo determinado, pero por supuesto no hace falta que hagan 3 4 5 6 páginas, no tiene demasiado sentido. De todas maneras, por supuesto, según el género que elijan o el tipo de estructura que elijan o las exigencias internas que tengan como cantidad de personajes o cantidad de escenarios o efectos especiales, qué sé yo. Bueno, si evitan ese tipo de cosas, es una sinopsis que les puede servir para el futuro, qué sé yo. Puede ser algo que en el futuro pueda ser filmable en otra materia o en algún ejercicio que ustedes quieran hacer o porque quieren hacerlo de por sí. Por supuesto, esto sería una situación absolutamente ideal, es decir, tener una sinopsis interesante, bien hecha, que les pueda servir para más adelante, para otro guión o quiero decir, en materia o para cualquier eh, cosa que quieran hacer ustedes en algún momento, en equipo, lo que sea. Incluso más adelante, falta mucho para ustedes, pero en general, pero no sé, cuando se hagan las tesis una tesis de producción, por ahí pueden tener una buena sinopsis para hacer algo, por ejemplo. Pero bueno, esto no es una exigencia, es simplemente una sugerencia de que cuanto mejor la hagan, bueno, más les va a servir. En el caso de la evaluación, nosotros no evaluamos
tampoco de una manera estricta la creatividad, porque eso es algo muy difícil, demasiado subjetivo, pero en algunos casos seguramente le podemos poner alguna nota al respecto, si es muy buena la sinopsis, según nuestro criterio, o si, bueno, no es buena o no pasa nada, o el relato es quizás demasiado visto o demasiado trillado, como se dice, bueno, o puede tener algún defecto en ese sentido, pero no influye tanto en la nota en sí como en la aprobación del parcial, digamos, ¿no? Sí, por supuesto, si es una historia muy buena, aparte de todo el resto que vamos a ver, que ya saben, pero bueno, ahora pasó a eso, entonces y en ese caso, bueno, sí, por supuesto, podrían tener más notas, si yo, sí es muy buena, pero tengan en cuenta lo que dije antes, no recurran a cosas que son evidentes y que pueden traerle problemas, ¿sí? No quiero insistir en eso, porque somos todos grandes, pero siempre vemos todos los cuatrimestres algún trabajo hecho con inteligencia artificial, no lo vamos a negar, y eso se nota mucho, no da el formato que estamos pidiendo, da otra cosa parecida, pero no el formato que estamos pidiendo. Y por eso también hacemos el coloquio para preguntarles después sobre la sinopsis. Si se lo hicieron de una manera que no es la correcta, si no la pensaron ustedes, no van a saber responder alguna pregunta muy puntual sobre cada una de las cosas. Pero también, más que nada, en realidad, para evitar esto, hacemos la segunda parte del parcial. Es decir, la primera sería la sinopsis en sí misma, el relato de los hechos que van a ser contados en una supuesta película, cortometraje, mediometraje o lo que sea. No van a llegar, por supuesto, a un largometraje, porque para eso sí necesitan una sinopsis mucho más larga y no se trata de resumir, ¿sí? No es un resumen, digamos, no es una storyline. La sinopsis tiene que tener todos los detalles más importantes de la trama, por lo tanto, para hacer un largometraje necesitan una sinopsis bastante más larga y eso no sería lo correcto, salvo excepciones, digamos. Se puede hacer, pero no sería lo más útil, digamos, ¿no? Estamos hablando de un cortometraje, de un mediometraje que, bueno, tiene una duración relativamente limitada, ¿no? Pero en algunos casos podría pasar que hagan dos, tres carillas y eso podría llevarse a un largometraje. Depende de lo que se cuente siempre. El cine es infinitamente variado en ese sentido, pero estamos trabajando con estructuras más bien estándar, más bien comunes, digamos, dentro de lo que es la industria y no con estructuras más complejas o, digamos, más experimentales, donde incluso podríamos pensar que no hay claramente tres actos o incluso no hay conflicto, lo cual es medio difícil en todo caso, pero podría pasar que no hubiera conflicto. Esto sin hablar, por supuesto, de otro tipo de géneros. Estamos en un terreno que es siempre una narración ficcional, es decir, un relato de hechos imaginarios. Imaginarios implica que lo imaginen ustedes, insisto. Y es un relato, es decir, cosas que se suceden en el tiempo, de manera más o menos lineal. Digo más o menos lineal por la posibilidad desde ya de que haya flashback o flash forward. Esto lo pueden incluir tranquilamente contándolo en la sinopsis. Simplemente no tiene un formato especial. Es una especie de relato en presente. Esto siempre recuérdenlo. Como todos los textos que trabajamos, va en presente principalmente. Solo que la sinopsis puede admitir algún tipo de pasado si cuando están escribiendo tienen que contar algo del pasado. Pero brevemente, por supuesto, es solo un verbo, ¿sí? Un verbo o dos verbos que indiquen algo que pasó y que ya
eso implica una explicación que después, si tuvieran que hacerlo en el guión, desde ya tendrían que inventar un flashback o contarlo a través de un diálogo. Eso puede pasar. En la sinopsis, recuerden, no van diálogos, por lo menos diálogos en estilo directo, parecidos al guión. Pueden ponerlo en estilo indirecto, sí. Sí, los personajes pueden hablar en la sinopsis, pueden contarse cosas. Fulano le cuenta tal cosa a Mengano, ¿sí? Pero ese es estilo indirecto, no con comillas o con la frase exacta que van a usar, porque eso es el estilo directo que después, por supuesto, en el guión aparece. No, acá sí pueden poner lo que apareció en algunos guiones, que es un error grave, digo guiones del primer parcial, ¿no? Es un error grave poner conversan o responden, ¿sí? O, no sé, o discuten, bueno, no sé, cosas que han aparecido en los parciales, eso no se pone, porque obviamente se pone el diálogo directamente. Si hablan, hablan y hablan a través del diálogo, eso lo vimos desde el principio. Pero en la sinopsis sí pueden poner, conversan sobre tal tema o discuten sobre tal tema, eso lo pueden poner tranquilamente, porque después se verá cómo se resuelve en el guión, y por supuesto será a través del diálogo. No, no hay otra manera habitual de hacerlo, sino que sea a través del diálogo. Pero bueno, este no es el caso porque, insisto, que no van a hacer el guión, ¿sí? Me fijé en este caso, hablando de esto, me fijé ayer justamente para repasar si estaban bien puestas, en realidad para repasar si habían entregado, ahí me di cuenta que no habían entregado, todavía nadie entregó, pero había una frase que hablaba del de un guión definitivo, de un próximo guión, una cosa así. Bueno, la borré porque, bueno, no, no hay un guión definitivo, la consigna está en el Facebook correcta, en el Facebook está correcta, sí, lo que pasa es que en el campus, como está copiada, o sea, todo el campus está copiado del primer cuatrimestre, eso es lo que hace técnica habitualmente, es decir, nos abre una nueva materia para este cuatrimestre, pero copiada del anterior, ¿no? Y entonces uno va cambiando lo que necesita cambiar, que son generalmente los parciales, el resto de los materiales es el mismo, más o menos, aunque puede cambiar el orden, puede hacer varias cosas en el campus, aunque es medio duro. La plataforma es un poco dura para trabajar, pero se puede cambiar cualquier cosa. Lo que pasa es que me había quedado esa frase en el parcial que decía, bueno, en función de un guión definitivo o algo así, en la descripción. Ayer la borré por la duda. Pero la consigna estaba igual en un archivo Word, ese es el que vale, digamos, que es lo mismo que está en el Facebook. Si la consigna completa está en un archivo de Word que lo pueden bajar y escribir ahí atrás, digamos, atrás de eso. O no, como quieran, no hay problema, pero tengan en cuenta la consigna. Eso es, bueno, lo que quería decir respecto de la primera parte entonces del parcial, ¿sí? Que es una sinopsis. Tal como hemos visto, tal como hay ejemplos, habían tenido ejemplos al principio de todo, que están en un drive con ejemplos, que son, hay unos ejemplos reales de compañeros que hicieron una sinopsis en 3 actos. Eso, bueno, lo tenían desde el principio y es exactamente eso lo que tienen que hacer. Después, lo que hice fue subir la semana pasada o hace 10 días sinopsis con las características que incluyen la segunda parte del parcial, resueltas de distintas maneras, más o menos, alguna muy bien, otra regular, pero por supuesto ninguna de manera perfecta, también, digamos, para evitar tentaciones y copiar exactamente lo que dice otro compañero. No hay una manera de resolverlo, porque es un parcial de elaboración, segunda parte, ¿no? La primera parte es simplemente un relato ficcional de tema libre y de extensión libre,
Pero bueno, traten de no pasarse de las 2 páginas y esa es la primera parte. La segunda parte, justamente lo que nos interesa más, en cierto sentido, por supuesto, las 2 partes son importantes, pero quiero decir que la primera parte, bueno, es lo que acabo de decir y suena fácil, pero por supuesto no es tan fácil. En la realidad no es tan fácil. Pero en la segunda parte lo que tienen que hacer es explicar esa sinopsis, explicar la estructura, es decir, como si fuera un parcial, porque en otras épocas hemos tomado parciales, con preguntas teóricas. Bueno, esta parte es teórico-práctica, es decir, tienen que explicar la estructura que utilizaron, incluyendo el detonante que va en el planteo y el clímax que va en el desenlace. ¿Por qué es un detonante? ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es el protagonista? ¿Qué conflicto tiene? ¿Con quién o con qué tiene un conflicto? ¿Sí? Todo eso lo tienen que explicar aparte. ¿Por qué se produce el primer punto de giro? ¿Por qué eso es un punto de giro? Y definir punto de giro, pero además en función del que ustedes eligieron. Es decir, definir en general se puede definir y las definiciones podrían ser todas iguales, quizás. Pero el problema es que acá cada uno ha elegido un punto de giro distinto porque pertenece a su propia historia y bueno, tienen que explicarlo, pero explicarlo aparte, porque en el relato no va una explicación de por qué eso es un punto de giro. Puede ir solamente, como han hecho en otros cuatrimestres, sí, dejar el espacio, que eso conviene siempre, dejarlo, ustedes también, dejar un espacio y se da por supuesto que digamos, el espacio ese sería el hueco del punto de giro entre el primer acto y el segundo acto, y después entre el segundo acto y el tercero. Eso es lo que trabajamos siempre, pero ahora nos interesa además que expliquen por qué eso es un punto de giro para ustedes. ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo lo pensaron para que eso sea un punto de giro? Si hay continuidad entre un acto y otro, no hay punto de giro y se tendrían que dar cuenta de eso, porque no lo van a poder explicar como punto de giro, porque efectivamente hay una continuidad lineal, que ya hemos visto justamente que el relato es lineal, ¿sí? Pero el relato dramático no, ¿sí? Uno puede contar cualquier cosa, un viaje lineal, un viaje en colectivo, no pasa nada. Me subo, veo a la gente que está arriba y llego, ¿sí? Perfecto, eso es válido como relato, pero acá lo que estamos trabajando es la estructura dramática. Entonces, en la estructura dramática aparecen justamente los 3 actos: planteo, desarrollo y desenlace. Se lo puede llamar de muchas maneras. Introducción, nudo y final. Bueno, hay muchas maneras de llamarlo, eso no tiene ninguna importancia. Nosotros lo trabajamos como planteo porque la palabra es interesante. Plantear justamente, es decir, exponer, proponer el protagonista, algunos otros personajes quizás, y su conflicto. Ese conflicto es el que justamente lleva hacia el punto de giro a partir del detonante, porque siempre hay un mundo ordinario, digamos, un mundo habitual, que a veces se ve mucho, a veces no, depende de la película. O sea, el detonante puede aparecer muy pegado al principio o un poquito más adelante. Ustedes no tienen mucha trayectoria, digamos, en el planteo para hacer. Tiene que ser lo más cercano quizás al principio para que sea un detonante, ¿sí? Porque tiene una familia común, qué sé yo, se presenta a la familia, pasa algo, no sé, alguien tiene una enfermedad o alguien tiene algún problema, qué sé yo. Bueno, digamos, el detonante va a estar más quizás por la mitad del planteo, puede ser, puede ser, hemos visto los ejemplos la otra vez, de Tiburón, donde el detonante está muy cerca del principio y el punto de giro está muy lejos porque es una película larga. Y después hemos visto detonantes como el del bar, que en realidad están bastante avanzados en la medida en que primero tienen que reunir a todos los personajes en el bar. Una vez que se reúnen todos los personajes,
y están más o menos descritos y nos familiarizamos un poquitito con ellos, engañosamente en algún caso, bueno, ahí pasa el detonante, ¿sí? Y después todavía falta mucho para el punto de giro. También es una película larga, pero tiene que explicar por qué es el detonante y después por qué hay un punto de giro. Después, en el desarrollo, bueno, no hace falta explicar demasiado. Si ya está explicado el punto de giro, bueno, simplemente explican por qué se precipita el desarrollo y quizás un breve resumen de qué sentido tiene el desarrollo, qué es lo que pasa en el desarrollo, pero mucho más resumido. Ahí no tienen nada que explicar porque no pedimos un punto medio, digamos, porque no siempre aparece y es difícil, además de imaginar un punto medio, por ahí es muy exigente. Incluso no en todas las películas que hemos visto hay un claro punto medio. eh, Así que, bueno, en ese caso no, no hace falta explicar un punto medio que no es esencial. En el desarrollo hay muchos puntos de tensión, evidentemente, porque tiene que ser interesante. Evidentemente, esto lo digo eh, sabiendo la dificultad que implica, pero al mismo tiempo tratando de insistir por lo menos de manera conceptual, en que toda la película tiene que ser interesante, toda la película tiene que pasar cosas que lleven a otras cosas, digamos, ¿no? Una relación es causa-efecto, cada cosa que pasa produce algo a posteriori y así se van encadenando los hechos. Esto está claro, todos los hechos de alguna manera son importantes en una película. Eh, dicho a la inversa, es muy difícil que no haya un hecho importante en la película. Eh, Porque si no, ¿para qué está? Si es para relleno, bueno, tiene que ser algo que tenga un interés propio, como hablábamos la otra vez, una situación o bien cómica o bien erótica que se agota en sí misma, digamos, se agota en sí misma y no tiene por ahí demasiada trascendencia. Bueno, puede pasar, ¿sí? Un chiste, como el tiburón, un chiste en el medio para que después venga un golpe de tensión. Puede pasar, también puede pasar que se utilice una escena de sexo para también que después pase algo importante. Sería lo ideal, que esté justificado. Pero en otros casos, bueno, puede ser un relleno. Pero todo es importante, independientemente incluso de la escopeta de Chekhov, ¿no? Incluso a partir de esa idea, bueno, se está por cortar, ¿eh? Recuerden, tratemos de entrar todos de vuelta por las dudas para poder ver la segunda parte. Bien. Aún en el caso del efecto de Chekhov, que es un caso particular de un hecho importante que se da al principio y que después va a tener una correlatividad más adelante. En realidad, más que un hecho, en este caso es algún objeto o alguna cuestión que se plantea al principio, pero que puede involucrar un hecho. Ahora les voy a dar algún ejemplo de eso también, de una película que vi anoche o anteanoche, pues ya no sé muy bien qué día es o en qué día vivo, pero la última que vi